Se me olvida a veces ponerlo a grabar, entonces ustedes me recuerdan. Bueno, ahí ya comenzó la grabación, entonces permítanme repito esto aquí rápidamente, que igual no llevamos casi nada. Y empezamos con esta definición, la definición de lo que es un silogismo, que es una forma de argumento en la que hay dos premisas y una conclusión. Entonces, cualquier forma de argumento con dos premisas y una conclusión se llama silogismo. La primera premisa se denomina premisa mayor y la segunda premisa menor. Y de todos esos silogismos, los que nos van a interesar, en un momentico los vamos a mirar, son aquellos que inducen formas de argumento válidas, porque nos van a permitir entonces eh, obtener conclusiones más rápido o simplificar algunos otros argumentos. Bueno, y de todos esos silogismos, la forma más famosa se llama modus ponens, así como suena, que significa método de afirmación, que tiene la siguiente estructura. Y es muy fácil, ya lo van a ver en un momentico. Como yo sé que pues, todos ustedes, o creo que casi todos estudiaron para el quiz de la semana pasada, entonces seguramente esto lo van a entender mucho más rápido. Entonces la estructura del modus ponens es esta. P implica Q, o si P entonces Q, primera premisa. Segunda premisa es P. Y la conclusión, que es lógica, es Q. Vamos a ver si entendemos esto mejor. Entonces es un silogismo porque tiene dos premisas y una conclusión. Sabemos que tiene dos premisas porque tiene esos dos primeros renglones. Y tiene una conclusión porque después del símbolo de por lo tanto hay una sola cosa. En este caso es Q. Entonces, ¿por qué esto es un silogismo nuevamente? Dos premisas, una conclusión. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Y es que dice, si P implica Q y tengo P, entonces o por lo tanto debo tener Q. Ustedes vean que de manera lógica ya sabemos que esto va a ser una premisa, perdón, un argumento, una forma de argumento verdadera. Entonces, si P implica Q y tengo P, entonces debo tener Q. O si P implica Q y P es verdadero, entonces Q debe ser verdadero por lo que son de las tablas de verdad. También se puede poner en palabras, y es que si P, entonces Q. Y tengo P, por lo tanto, debo tener Q. Es lo mismo, simplemente hay una está con símbolos, otras con palabras. Veamos qué es un argumento válido. Bueno, antes de eso, a ver, la forma que usamos el silogismo llamamos ponen, que tiene la siguiente estructura. Viene acá de una vez. También es muy conocido el modus tollens, que significa método de la negación, que tiene la siguiente forma. Es el contrarrecíproco del modus tollens. Esa palabra contrarrecíproco ya la estudiamos la clase pasada. Permítanme, me devuelvo un segundito, si la tengo por acá rápidamente. Aquí está. Vean que si uno tiene un P implica Q o un si P entonces Q, lo que llamamos el contrarrecíproco o contrapositivo es la negación de este entonces. Y la negación de ese entonces es esta. Perdón, aquí me equivoco. Así, así, ahí. Si P implica Q, entonces no Q implica no P. Inclusive aquí está en la notica. P implica Q es equivalente a no Q implica no P. O sea, me devuelvo en el sentido de la flecha y niego
ambos enunciados. Entonces, no Q implica no P. Entonces, es el método o es la forma del contrarrecíproco o contrapositivo. Esto también ocurre entonces en el modus tollens y me va a decir que si P implica Q y sé que no Q, por lo tanto, se debe dar no P. O sea, si P implica Q y Q es no válido, entonces P debe ser no válido, si lo quiero mirar pues en el caso de eso de falso o verdadero. Entonces, uno es el modus tollens, que es este último, la negación, y el modus ponens, que es el de arriba, que es la afirmación. Y ambos son, pongo por acá, ambas son formas de argumento válidas. Podemos probarlo haciendo una tabla de verdad, inclusive hagamos una tabla de verdad de una vez para ambos, es decir, tanto para el modus ponens como para el modus tollens. Entonces vamos a mirar que son argumentos válidos. Lo que dice la teoría, que recordé hace un momentico, es que lo que uno debe hacer es una tabla de verdad. Entonces hacemos P, hacemos Q. Bueno, de una vez voy a hacer por acá el no Q que se requiere para el modus tollens. Hacemos la tabla para las premisas, que en el caso del modus ponens son P implica Q. Y voy a poner P de una vez acá, pues, aunque ya estaba al comienzo, pero es para poderlas comparar. Y la conclusión, que es Q en el caso del modus tollens, del modus ponens. En el modus tollens sería P implica Q, la premisa, el no Q, que lo voy a repetir por acá pues para ponernos en la tabla, la segunda premisa, y la conclusión, que es el no P. Te repito, ahí estoy repitiendo columnas sin necesidad, pero es para que me quede organizado, para que me quede todo ahí juntico y poder decir que son las premisas y esa es la conclusión. Bueno, como tenemos solamente dos enunciados, P y Q, entonces la tabla de verdad tiene 4 filas. Recordemos eso, que es 2 a la 2. Entonces, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso para la Q. Entonces el no Q sería falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Cómo es P implica Q? O si P entonces Q. Sabemos que ese es verdadero siempre, excepto cuando P es verdadero y Q es falso. Cuando P es verdadero y Q es falso, o sea, en la segunda fila. Si P es verdadero y Q es falso, este es falso, de resto es verdadero. Bueno, aquí repito el P, que es verdadero, verdadero, falso, falso, y es para de una vez identificar los renglones críticos. Recuerden que P implica Q y P son las premisas del modus ponens. Entonces tendría un único renglón crítico, que es este que estoy señalando. Ahora, ¿cómo es la conclusión en ese renglón crítico? Entonces, la conclusión es Q. Vuelvo y repito Q. Verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, en ese único renglón crítico, Q, que es la conclusión, es verdadera. Eso me dice que el modus tollens es una forma de argumento válido. Algo similar ocurre con el modus tollens. Entonces, P implica Q, ya lo hicimos. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. Simplemente lo repetí. El no Q también estaba allá, entonces lo escribo nuevamente. Falso, verdadero, falso, verdadero. Entonces vamos a identificar renglones críticos en los que ambas premisas sean verdaderas. Es solamente este que estoy señalando. Y la conclusión, que es el no P, pongámoslo así, P en la primera columna, el no P sería la negación de esa, que es falso, falso, verdadero, verdadero. Por lo tanto, en ese renglón crítico, la conclusión es verdadera. Entonces, recordemos por acá eso. Estas dos cosas son las premisas del modus ponens y esta es su respectiva conclusión. Así como para el modus tollens, estas son las premisas y esa es la conclusión.
Entonces, con eso demostramos que tanto el modus ponens como el modus tollens son formas de argumento válidas. Entonces, de una vez, eso nos lleva a lo siguiente. Una definición. Una regla de inferencia es una forma de argumento que siempre es válida. Es una regla de diferencia, es una forma de argumento que, bueno, es válida o que siempre es válida. Como por ejemplo, el modus ponens y el modus tollens. Póngalo por acá. El modus ponens y el modus tollens son formas de argumento válidas, entonces son reglas de diferencia. Vamos a distinguir las dos palabras que hemos visto hoy, silogismo y regla de inferencia. El silogismo es cualquier forma de argumento que tiene dos premisas y una conclusión. Eso es un silogismo. De esos silogismos, los más famosos son el modus tollens y el modus ponens, que son formas de argumento válidas o silogismos válidos. Ahora, una regla de inferencia es en general cualquier forma de argumento. No tiene que ser un silogismo, o sea, no tiene que tener dos premisas y una conclusión, sino cualquier forma de argumento puede ser una inferencia, una regla de inferencia. ¿Cuál es la característica de la regla de inferencia? Es que tienen que ser válidas. Entonces, en particular, los silogismos del modus ponens y del modus tollens son reglas de inferencia porque son válidas. Bueno, y como les decía hace un rato, de todo esto nos interesan las reglas de inferencia, bueno, o las formas de argumento válidas. Entonces voy a poner acá una tablita, que esto está incluido en el texto, en la parte final de esa sección. Voy a poner unas, ¿cuántas serían? 7. Sí, 7 reglas de inferencia que tenemos que mantener siempre en la cabeza. Entonces, por ejemplo, la que se llama generalización. Es una regla de inferencia, ya van a ver por qué, que tiene una sola premisa y una conclusión. La premisa es P y la conclusión es, por lo tanto, P o Q. O también, de manera pues similar, puedo decir que tengo Q y por lo tanto P o Q. Esa es una generalización y espero que lo entiendan. Si no lo entiendan, pues recuerden que me pueden preguntar cuando ustedes quieran, pero tratemos de entenderlo. Bueno, mira qué es lo que pasa con eso. La premisa es P y la conclusión es P o Q. Eso se llama generalización. ¿Por qué? Porque mire, estoy diciendo, miremos con el caso de verdadero. Si P es verdadero, por lo tanto, P o Q es verdadero. Porque P o Q es verdadero cuando al menos uno de los dos es verdadero. Entonces, si P de entrada ya digo que es verdadero, P o Q también lo va a hacer. Lo mismo acá. Si tengo Q verdadero, P o Q también va a ser verdadero. Eso es lo que me dice que eso es una regla de inferencia o que es una forma de argumento válida. Entonces, es una generalización, porque de algo particular, que es P o que es Q, estoy concluyendo algo más general que es P o Q. Bueno, no sé si a alguien se le ocurre aquí rápidamente un ejemplo de eso con palabras, o lo hago yo, como quieran. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Eso no es lo del razonamiento deductivo, inductivo? No recuerdo bien cuál de los dos es. De que algo, a partir de algo particular se llega a algo general. Pues no sé exactamente a qué te refieres, pero lo que dijiste al último sí es cierto. A partir de algo particular se llega a algo general, sí, es eso lo que pasa. Eh, un ejemplo aquí con palabras de esto es,
siguiendo como los ejemplos que hemos hecho aquí en clase. Digamos que P fuera el enunciado Juan estudia matemáticas y Q sea el enunciado Juan estudia química. Entonces aquí tendría Juan estudia matemáticas. Por lo tanto, Juan estudia matemáticas o química. Ustedes vean que eso es verdadero. El hecho que estudie una de las dos ya hace que la O, que es como una unión, también sea verdadera. Entonces, si Juan estudia matemáticas, por lo tanto, Juan estudia matemáticas o estudia química. O acá, Juan estudia química, por lo tanto, Juan estudia matemáticas o estudia química. Bueno, espero que les quede claro, si no, simplemente me preguntan. Segundo, la especialización, que es como un caso un poco contrario. Entonces es lo contrario porque pasa lo siguiente. La premisa es P y Q. Si tengo P y Q, recuerden, P y Q es verdadera cuando ambas son verdaderas. O sea, cuando tanto P como Q son verdaderas. Entonces, si P y Q es verdadera, yo puedo concluir P o puedo concluir Q. Entonces, si P es verdadera y Q es verdadera, P y Q es verdadera, y la conclusión es que cualquiera de las dos, tanto P como Q, son verdaderas. Siguiendo como el ejemplo que dije ahorita, digamos, Juan estudia matemáticas y química. Por lo tanto, Juan estudia matemáticas. Aquí, Juan estudia matemáticas y química. Por lo tanto, Juan estudia química. Eso es un ejemplo aquí con palabras. No lo voy a escribir, simplemente lo voy a mencionar, así nos rinde un poco más el tiempo. Tercero, es otro que es fácil de entender, la eliminación. Vean que hasta acá no son silogismos ninguno de ellos porque tenemos una sola premisa. Con la eliminación seguimos también con forma de argumento con una sola premisa. La eliminación es la siguiente. Tengo P o Q bueno, en ambas partes. Vamos a elegir una de las dos posibilidades. Entonces, P o Q. Te recuerden, P o Q es verdadero cuando al menos uno de los dos es verdadero. Entonces, supongamos aquí que tengo no Q. Entonces, P es P o es Q. Pues estoy diciendo en la línea o que no es Q. Entonces, si es P o Q y no es Q, la conclusión es que tiene que ser P. Y bueno, otro lado, si tengo P o Q, pero digo que no es P, entonces la conclusión es que tiene que ser Q. Esta forma de argumento ya tiene dos premisas y una conclusión. Entonces es un silogismo. Y como es válido, porque lo dijimos pues que era válido por lógica, entonces también es una regla de inferencia. Te repito, tenemos que mirarlos con lógica. P o Q. Entonces P o Q es verdadero cuando al menos uno de los dos es verdadero. Este no Q, estamos diciendo no, Q no es, o sea, o Q es falso. Entonces lo que tiene que pasar es que P es verdadero. O acá tengo P o Q, digo que no P, o sea, que P no es válido, entonces que tiene que ser válido es Q. Y esa es la conclusión. Se llama el método de eliminación. Si tengo dos posibilidades y quito una de las dos, elimino una de las dos, entonces me queda solamente una como posibilidad. La transitividad es la regla cuarta. También es fácil de entender. Y es otro silogismo. En la transitividad decimos, P implica Q y además Q implica R. Por lo tanto, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál debe ser la conclusión? Si P implica Q y Q implica R, P implica R. exactamente, P implica R y pues se llama transitividad. Entonces, si de P voy hasta Q y desde Q voy hasta R, es como si yo desde P pudiera ir directamente hasta R. Esa es la transitividad.
Un ejemplo de esto es 12 es divisible por 6. Vamos a este. 12 es divisible por 6. O más bien, vamos con las palabras correctas. Si 12 es divisible entre 6 y 6 es divisible entre 3, entonces, o por lo tanto, 12 es divisible por 3. Vamos a poner para acá en un ladito esto para que les quede en sus notas, a ver, con un colorcito, a ver si se alcanza a ver. Entonces, si 12 es divisible por 6. Y si 6 es divisible por 3, entonces la conclusión es que 12 es divisible por 3. Bueno, algo así, más o menos con un resumen ahí de palabras. Entonces es la transitividad. Ahora hagamos la quinta, que es división en casos. La división en casos es otra forma de regla de inferencia, que esta ya no es un silogismo, porque ya tiene 3 premisas. Y es, supongamos que tenemos P o Q. O sea que P o Q son verdaderos. Además, que P implica R y que Q implica R. Entonces, si tenemos P o Q y P implica R o Q implica R, con toda seguridad R es verdadero. Porque por la primera línea, algunos de los dos, P o Q, son válidos. Y por la línea 2 o línea 3, cualquiera que sea válido me implica que R es válido. Entonces, en conclusión, R tiene que ser válido. Preguntamos por acá al ladito también un ejemplo de esa, para que lo tengan en sus notas. Digamos por acá, supongamos que X es positivo o negativo. Sería la primera línea. X es positivo o negativo. La segunda línea es... voy a ponerlo en símbolo más bien, si no me va a caber lo que quiero. Digamos, X es mayor que 0 o X es menor que 0. O sea, X es positivo o es negativo. Primera línea. Segunda línea. Si X es mayor que 0, entonces X al cuadrado también es mayor que 0. La tercera línea. Si X es negativo, o sea, si X es menor que 0, entonces X al cuadrado igual sigue siendo mayor que 0. La conclusión es que X al cuadrado siempre es mayor que 0, sin importar si X es negativo o X es positivo. Bueno, este es un ejemplo de ese caso. Continuemos con el caso 6, que sería conjunción. También es sencillo porque dice, suponga que tiene P y que tiene Q, por lo tanto, tiene P y Q. Que si P es verdadero y Q es verdadero, obviamente P y Q es verdadera, por eso es que es una regla de inferencia. Y finalmente, una que es muy importante en matemáticas, que se usa bastante en los métodos de demostración, y se llama la regla de contradicción.
que vamos a hablar en un ratito con un ejemplo. La regla de contradicción dice lo siguiente. Si no P implica C, recuerden que esa C es una contradicción. Esa C lo definimos hace un par de clases, cuando definimos C y T. T como tautología y C como contradicción. La tautología es lo que siempre es válido. La contradicción es lo que siempre es falso. Entonces, si no P implica C, es decir, si no P siempre implica algo falso, debe ser porque P es verdadero. Algo así como si no P es falso, entonces P tiene que ser verdadero. Esa es la regla de contradicción. Tenemos ahí 7 reglas de inferencia que las deben mantener ustedes en su cabeza porque nos van a servir para más adelante. Vean que son siempre cosas muy lógicas, por eso de pronto no nos detuvimos mucho a explicarlas. Generalización, especialización, eliminación, transitividad, división en casos, conjunción y regla de contradicción. A ver, ¿para qué sirve esto? Miremos. Entonces, hagamos un ejemplo. Bueno, este ejemplo que voy a hacer es un ejercicio del libro. Yo trato de no hacer los ejemplos del libro para que ustedes les queden como esos para que los leen. Algunas veces sí los uso porque me parece que son representativos o porque son buenos para explicar la teoría. Pero cuando no, lo que estoy tratando de hacer es irme para la lista de ejercicios y de ahí sacar algunos. Entonces ese es el ejercicio 36 del texto de él. Bueno, el enunciado es un poco largo, pero bueno, toca. Entonces voy a escribirlo. Dada la siguiente información, sobre un programa de computadora, encuentre el error en el programa. Es un programa que está fallando. Te nos piden encontrar la causa por la cual está fallando de acuerdo con la información que conocemos. ¿De qué es lo que conocemos? Lo siguiente. Primera cosa que conocemos. Hay una variable no declarada o hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas. Entonces, esa es la primera información que conocemos. Segunda información, B. Si hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas, entonces falta un punto y coma o el nombre de una variable está mal escrito. Entonces, esa es la información B. La información C.
no falta un punto y coma. Y la D es, no está mal escrito el nombre de una variable. Listo. Entonces conocemos esas cuatro afirmaciones, esas cuatro piezas de información, y con eso debemos deducir por qué está fallando el programa, cuál es la razón por la cual falla. En realidad no es difícil porque las últimas dos líneas ya descartan dos cosas, pero bueno, vamos a hacerlo para que nos demos cuenta cómo razonar de manera lógica en casos que sean un poco más complicados o un poco más largos. Bueno, lo primero que hay que mirar es que cada una de esas líneas corresponde a un argumento simple o un argumento compuesto. Y los argumentos, como ustedes saben, están compuestos por enunciados. Entonces vamos a separar siempre cualquier cosa de esta en enunciados. Recuerden que enunciados son esas frasecitas, esas piezas de información que yo siempre puedo decir son válidas o no válidas. Que yo puedo, o sea, yo no tengo que saber de antemano si son ciertas o no ciertas, pero yo sí sé que la única posibilidad es que sean válidas o no válidas, pero no siempre las dos. Entonces, bueno, vámonos por acá. Para resolver el ejercicio, primero definamos los siguientes argumentos, pero enunciados. Dijimos hace ya algunas clases, la primera clase creo que fue, o la segunda, no recuerdo, que los enunciados se denotaban por letras, generalmente P, Q, R, S, bueno, dependiendo de la que quisiéramos. En este caso en particular vamos a hacer una enunciación diferente, es como para que tengamos en la cabeza qué representa. Entonces, ¿cómo sacamos los argumentos? O perdón, los enunciados, siempre digo argumentos. Los enunciados es ir a cada una de estas afirmaciones, de estas informaciones y separarlas en sus componentes. Un argumento compuesto es aquel en el que tenemos varios enunciados unidos por medio de los conectivos lógicos. Entonces, lo que vamos a hacer primero es identificar los conectivos lógicos. Bueno, vamos a usar este resaltador y miramos. Entonces, primera línea, hay una variable no declarada o hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas. Este o, que es por acá resaltando, ya me dice que, bueno, eso es un conectivo lógico. Entonces, eso tiene que estar uniendo un par de enunciados. Entonces, lo que está antes y lo que está después debería ser un enunciado. Entonces, primera parte, hay una variable no declarada. Eso es de ese enunciado. La segunda parte, hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas. Eso debe ser otro enunciado. Entonces, por ahí empezamos. Vamos a llamar entonces Vn a hay una variable no declarada. Eso es un enunciado válido por lo que es ahorita, porque sabemos que es o falso o verdadero, pero no las dos. Entonces hay una variable no declarada. Yo sé que de manera lógica eso es o cierto o es falso. Una variable no puede estar declarada y no declarada al mismo tiempo. Eso no puede ocurrir desde el punto de vista de la computación. Bueno, el siguiente argumento digo enunciado. Hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas. Llamémoslo S por lo de error de sintaxis. Entonces hay un error de sintaxis en las primeras
5 líneas. Bien, entonces eso es lo que saco de la primera información. En la segunda, en B, si hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas, entonces falta un punto y coma o el nombre de una variable está mal escrito. Aquí hay varios conectivos, vamos a identificarlo. Entonces, si hay un error en sintaxis, las primeras 5 líneas, entonces, este ya es un conectivo lógico, el entonces, vamos a señalarlo. Entonces, falta un punto y coma o el nombre de una variable está mal escrito. Este o también es un conectivo lógico. Entonces, o el nombre de una variable está mal escrito. Ahí tenemos entonces 2 conectivos lógicos, por lo tanto tenemos que tener 3 enunciados en esa primera línea. El primero, hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas, ya lo acabamos de escribir, que se llama S. Entonces, falta un punto y coma, ese no lo hemos declarado, no lo hemos puesto, entonces es otro enunciado. O el nombre de una variable está mal escrito. Entonces, el nombre de una variable está mal escrito, este tampoco se ha puesto, entonces debemos definirlos. Entonces faltan un par más de enunciados. El primero es falta punto y coma. Vámonos FPC. Falta un punto y coma. Sabemos que eso es válido o no válido porque o falta o no falta el punto y coma. Y el siguiente, el nombre de una variable está mal escrito. Entonces, nombre mal escrito, llamémoslo así, NME. El nombre de una variable está mal escrito. Bueno, les hago una preguntita aquí en algo que de pronto para algunos podría haber representado inicialmente una confusión, pero para otros no de acá. Donde dice, falta un punto y coma. Tú no podrías pensar que este y, como es un conectivo lógico, entonces también debería señalarlo. Si señalo este y como un conectivo lógico, entonces me quedaría falta un punto como un enunciado y coma como un enunciado. ¿Por qué esos no son enunciados? A menos no válidos. O sea, ¿por qué no puedo tomar este i como un conectivo lógico? Porque a coma no se le puede dar un valor de verdad verdadero o falso. Exactamente. A falta un punto se le puede decir que es verdadero o es falso, pero a coma, que sería el otro enunciado, uno no puede decir si coma es verdadero o es falso. Coma es un nombre. Entonces, no sería un enunciado válido, una proposición lógica. Entonces, por eso, este i no se está tomando aquí como un conectivo lógico, sino simplemente pues, como una parte de este enunciado. Muy bien. Sigamos, entonces ya estamos en el B, faltaría el C y el D. El C, no falta un punto y coma. Bueno, aquí no hay ningún conectivo lógico, recuerden que este I no es conectivo lógico en este caso. Entonces es toda una frase completa, es todo un enunciado, y ese enunciado ya está representado por el FPC. El D, no está mal escrito el nombre de una variable. Igual, no hay ningún conectivo lógico, es una frase completa. Esta frase completa es todo un enunciado que está representado por el NME. El nombre de una variable está mal escrito. En este caso sería como la negación de esa. ¿Van bien ahí, muchachos? Listo. Si van Sí, bien ahí, profe. entonces continuemos. Ahora que ya tengo definidos cuáles son los enunciados, o si quieren, pues ponerlo con las palabras más correctas, tengo definidas cuáles son las proposiciones lógicas, entonces yo puedo traducir cada una de esas afirmaciones A, B, C y D, la puedo escribir con una forma resumida. Pongamos. Por lo tanto, coma, las afirmaciones A, B, C y D pueden escribirse o reescribirse
de manera, voy a poner la palabra que es, de manera formal. Así. Cuando digamos de manera formal, vamos a referirnos a la manera matemática. Y de manera informal es la manera dada por el lenguaje. Entonces, bueno. La A dice, hay una variable no declarada o hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas. Eso quiere decir, hay una variable no declarada o hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas. Entonces, BN o S. El B. Si hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas, si hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas, entonces, eso es una implicación, falta un punto y coma o el nombre de una variable está mal escrito. Entonces, falta un punto y coma o el nombre de la variable está mal escrito. Sería esta manera de escribirlo y para evitar ambigüedades, pongámosle por acá este paréntesis. El C. No falta un punto y coma. Entonces, esa es la negación de falta un punto y coma. Aquí lo que tenemos es no falta un punto y coma. Y el D, tenemos no está mal escrito el nombre de una variable. Entonces, la negación de está mal escrito el nombre de una variable. Esa es la negación de NME. Bueno, entonces espero que hasta aquí vayan bien. Ahí lo que hice fue traducir cada una de esas líneas a un lenguaje matemático o a un lenguaje formal. Ahora lo que vamos a hacer es usar esa información para obtener una conclusión. Hasta acá digamos que no tenemos nada todavía o si es un silogismo, o si es una regla de inferencia, o, bueno, o si es una forma de argumento. No, tenemos simplemente una cadena de afirmaciones o una cadena de argumentos o enunciados compuestos, como quieran llamarlo. Debo hacer algo con ellos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es simplemente de esas 4 líneas que están ahí, esos 4 argumentos, o esos 4 enunciados, como quieran llamarlo, enunciados compuestos, argumentos, vamos a combinarlos para tratar de simplificarlos, para tratar de llegar a una sola conclusión. Y para eso vamos a usar, bueno, la señal que me quedó tan arriba, entonces no lo puedo estar poniendo en la pantalla. Vamos a usar estas reglas de inferencia, las que están acá, estas 7. Generalización, especialización, eliminación, transitividad, división en casos, conjunción y regla de contradicción. O sea, lo que voy a hacer es, voy a coger esa información que tengo en mi ejercicio y voy a decir que esa información son premisas. Y si son premisas, entonces usando esa tablita de reglas de inferencia, voy a obtener la conclusión. Recordemos que lo que pide el ejercicio es demuestre o encuentre por qué está fallando el programa. Necesitamos una conclusión. Debemos usar esas premisas, esos enunciados como premisas, vengo y los pongo en esa tabla de reglas de inferencia para a partir de ellas obtener conclusiones, la que sea. Entonces miremos acá esa tabla. Entonces, la tabla tiene como premisas P, Q, P y Q, P o Q, P implica Q, Q implica R, P o Q, P implica R, Q implica R, P y Q por aparte, o no P implica contradicción. Son como las premisas. Pues. Entonces, nuevamente, lastimosamente me toca cambiar aquí de página, pero bueno, ustedes tienen ahí sus notas. Entonces, lo que quiero que les quede claro es lo siguiente. Vean que esta primera línea, BN o ES, esta es una premisa de una de esas diferencias. Entonces, manténganla en la cabeza. Un par de enunciados unidos por una O. Entonces, voy a volver. Un par de enunciados unidos por una O. ¿Dónde está? Hay varios. Sí, hay varios. Entonces, un par de enunciados unidos por una O es una premisa de un método de eliminación. También es una premisa de una división por casos, pero en cualquier caso me falta algo más. Entonces, si estoy en eliminación, P o Q, entonces faltaría el no Q o el no P para poder concluir por eliminación. Si tengo P o Q,
en este caso, división por casos, me faltaría el P implica R y el Q implica R para poder concluir R por el método de división en casos. Pero bueno, por casos que P o Q sí hace parte de premisas. La segunda, ES implica algo, bueno, que es una unión. ES implica algo. Las implicaciones, claro, son premisas de varias maneras acá. Esta es una premisa, aquí también tenemos una premisa. Bueno, el C y el D, que son negaciones de enunciados. Negaciones de enunciados, sí, aquí tenemos la negación de un enunciado, son premisas del método de eliminación. Bueno, aquí también del método de contradicción, pero en el caso nuestro no tenemos contradicciones, pues tenemos simplemente afirmaciones. Entonces, digamos que decimos, estas negaciones de por acá nos deben servir para algo. Bueno, ya vamos a mirar entonces cómo hacer algo. A ver, un segundito. Bueno, sí, sigamos. Entonces, BN o BS, el ES implica FPC o NME, el no FPC y el no NME. Bueno, aquí ya toca es como usar un poco la intuición. Y es lo siguiente. La línea B me relaciona ES con FPC o con NME. Y aquí tengo algo acerca de FPC y algo acerca del NME. Entonces, a ver si lo hago en qué orden. Hagámoslo. Vamos a ver. Veamos los siguientes pasos. Primer paso. Por C y D tenemos no FPC y no NME. Es decir, tenemos no FPC y no NME. Ahí le puse con el conectivo lógico. ¿Y a qué es equivalente no FPC y no NME? Esto es equivalente, bueno, en este caso no es por ninguna regla de inferencia, sino que es por las leyes de De Morgan. Eso es equivalente a tener no FPC o NME. Esto es leyes de Morgan. ¿Van bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Aquí me faltó poner algo, decirles algo antes en esta, bueno, en las reglas de inferencia. Pero lo puse en el enunciado, pero no lo puse en la tablita. Dije, una regla de inferencia es una forma de argumento que es válida, como por ejemplo el modus ponens y el modus tollens. Y aparte de eso, estas siete reglas. Pero el modus tollens y el modus ponens y el modus tollens también son reglas de inferencia. Estos dos. P implica Q y P implica, P implica Q y P implica Q o no Q. Ahí, me disculpan que no se las había hecho hace un momentico, pero son importantes, por eso dije que eran muy conocidos sus silogismos, porque es el que vamos a usar. Mantengan en la cabeza el modus tollens. El modus tollens dice, P implica Q y no Q, por lo tanto no P. Entonces, P implica Q y no Q. Listo. Entonces vean que en el B tenemos algo como P implica esto. Y en lo que acabo de encontrar, tengo la negación de ese lado derecho. Entonces, si uno el B con esta otra tendría P implica Q y no Q. Eso es un modus tollens. Bueno, perdón, borro este A y pongo un 1 para que no se me confunda con la A de arriba. Entonces, siguientes pasos. El primer paso.
unimos C y D para crear un nuevo enunciado. Segundo paso. Por B, tenemos que ES implica FPC o NME. Y por el primer paso, tenemos no FPC o NME. Entonces tengo P implica Q y no Q. Por lo tanto, y esto es por modus tollens, concluimos no ES. Y esto es por modus tollens. Ahí ya aplicamos una primera regla de injerencia. Bueno, segundo paso, tercer paso. Por A, tenemos, miren que A es la única que no he usado. Entonces ya me toca usarla acá. Por A. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Claro, dime. Yo podría utilizar FPC o NM aparte sin ES. No, no lo puedo utilizar porque es que FPC o no NME viene amarrado del ES en la segunda línea. O sea, ES implica FPC o NME. Esas están juntas, no las puedo separar. No entiendo. O sea, pensá en cada línea, A, B, C y D, como algo junto. O sea, cada cosa tienes que usarla completamente. No puedes separar pedacitos de la misma línea. Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, por A, que es la que me falta, tendría BN o ES. Bueno, voy a devolverme un segundito por acá, que esa sí la teníamos por acá. BN o ES es como esta, como en el método de eliminación. Y en el método de eliminación tengo una O y tengo una negación de alguna de las dos, entonces me da la otra. Entonces vean que aquí ya tenemos eso. Tengo BN o ES. Y por 2, ya sabemos que tenemos no ES. Por lo tanto, ya puedo concluir. Si tengo BN o ES y no es ES, entonces BN es la conclusión y esta es por el método de eliminación. Ya usamos las 4 líneas de información, las unimos de la mejor manera que pudimos siguiendo reglas de injerencia. Entonces la conclusión total es la que está en el paso 3, que es BN. Es decir, todo eso para decir que BN era verdadera y BN es, hay una variable no declarada. Entonces, por lo tanto, o es decir, hay una variable no declarada y ese debe ser el error en el programa. Entonces, me devuelvo un momentico al enunciado, al ejemplo. Dada la siguiente información sobre un programa de computadora, encuentre el error en el programa. Entonces, vean que todo ese enunciado largo que está ahí en esa primera página que estoy mostrando se traduce a enunciados, se usan reglas de injerencia y con eso se concluye cuál es la verdad. Y la verdad aquí es que BN es verdadera, entonces hay una variable no declarada y esa es la respuesta al ejercicio, es decir, ese es el error en el programa. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Cuéntame. Todo eso que acabamos de hacer, ¿lo hacen los computadores? O sea, sí, ¿no? Para decir cuál es el error o cómo funciona.
No, no siempre. Bueno, depende del tipo de computación. Digamos que aquí como lo estamos haciendo es no tanto desde el punto de vista del computador, sino desde el punto de vista del programador. Yo como programador escribo un programa. Listo. No me corrió. Que no me corrió y trato de mirar por qué no me corrió. Entonces yo digo, esta cadena de afirmaciones. Bueno, hay una variable no declarada o, o hay un error en sintaxis en las primeras 5 líneas. Eso puede ser causa del error. Pero si hay un error de sintaxis en las primeras 5 líneas, entonces falta un punto y coma o el número de variable está mal escrito. O sea, todo eso que está uno acá diciendo es como el razonamiento lógico del programador una vez el programa no le corre. Y entonces con eso decide dónde es que está el error. No tiene que ser el trabajo del computador, es más el trabajo del programador. Aunque claro, uno puede, pues suena como raro, pero uno podría hacer un programa que me chequee si otro programa está o no bien escrito basado en esta cadena de afirmaciones. Sí, sí se podría hacer. Ok, vale. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bueno, les digo algo antes de seguir, y es que ya le hemos hablado hace algunas clases, pero ayer que estoy haciendo como cuentas eh, caí en cuenta de lo siguiente, y es que este semestre tenemos varios días de fiesta. Pues ya pasó un día de fiesta, el lunes que sigue el día de fiesta, y creo que después sigue otro día de fiesta, otro día de fiesta, y aparte son diciembre, hay un miércoles día de fiesta, que es el día de las brisas, el 8 de diciembre. Eso implica que vamos a perder muchas clases por los días de fiesta. Ya les había dicho que eso vamos a necesitar entonces que algunas clases sean largas, más largas de lo normal. Entonces yo les voy a decir cuándo, posiblemente este miércoles, si todos pueden, hacemos una clase un poco más larga. Pero lo otro también que decidí hacer para ahorrar un poco de tiempo y sin sacrificar obviamente la calidad de la clase, es que algunas cosas que son más de información, ustedes les voy a pedir que lo lean. Entonces, en lo que sigue, y que es un par de páginas del texto, les voy a pedir que lean mm, el tema de falacias. Creo que es una página, 2 páginas máximo en el texto. Es algo más de información, por eso me lo puedo saltar aquí en la clase. Es solamente ver como unas formas de argumento que no son válidas y el motivo por el cual no son válidas. Entonces, bueno, les pido que ustedes lo lean y más bien ese tema me lo voy a saltar. Y voy a pasar mejor al siguiente tema. Bueno, que ya lo escribí realmente en las tablas de reglas de injerencia, pero voy a ponerlo por acá aparte porque también sirve para hacer unos ejercicios, son hasta interesantes. Y es lo que llamamos la regla de contradicción. Te la hago aparte porque, como les dije hace un ratico, es un método de demostración que vamos a hacer inclusive en unas clases también de manera un poco más específica y que es muy usado en matemática. Y se puede demostrar que la suposición de que el enunciado P es falso conduce lógicamente a una contradicción. Y entonces se puede concluir
que P es verdadero. Perdón que aquí me faltó un sí. Ahí yo lo pongo por acá. Se puede mostrar que sí, la suposición de que el enunciado P es falso conduce lógicamente a una contradicción, entonces se puede concluir que P es verdadera. La razón es la regla de contradicción que vimos en la tabla de reglas de injerencia, y es que si no P conduce a una contradicción, entonces es porque P tiene que ser verdadera. Bueno, la razón de eso pues, se puede ver fácilmente por medio de una tabla. Aquí tenemos solamente un enunciado que es P. Entonces P puede ser verdadero o puede ser falso. Pues una contradicción siempre es falsa. No P es la negación de P. Entonces sería falso y verdadero. Entonces el no P implica C sería que no P implica C. Solamente es falso cuando no P sea verdadero y C sea falso. Que no P es verdadero y C es falso, es esta línea. Entonces ahí sería falso, pero en el resto es verdadero. Esa es la premisa. No P implica C. La conclusión es P. Entonces, vuelvo y pongo por aquí la conclusión. P, que es verdadero o falso. Entonces, para mirar si esa forma de argumento es verdadera, miramos los renglones críticos y vemos qué pasa con la conclusión. Los renglones críticos son donde la premisa sea verdadera. Aquí solamente hay una premisa que es no P implica C. Es verdadera en ese único renglón. Y la conclusión que es P también es verdadera. Entonces eso nos quiere decir es que eso es una forma de argumento válida. Bueno, eso ya lo sabíamos, ya lo hemos explicado hace un rato cuando vimos la regla de injerencia, pero bueno, aquí los quise poner aparte porque es con lo que vamos a trabajar en ese momento. Bueno, ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirve el método de contradicción? Pues en matemáticas es bastante usado. Vamos a usarlo más adelante con toda seguridad, bajo otras necesidades, pero ahora voy a usarlo para resolver un ejemplo un ejercicio más bien, de los que por el momento podemos resolver. Es algo que es inclusive interesante. En el texto hay varios ejemplos acerca de esto. Y también hay ejercicios de acerca de esto. Y se llama Caballeros y Bribones. El enunciado es el siguiente. El enunciado es igual. Lo que van a cambiar son como la información que pongo un poco más abajo. Dice, una isla tiene dos tipos de personas. Que son caballeros que siempre dicen la verdad y bribones que siempre mienten. Entonces, usted visita la isla y se le acercan
dos nativos A y B. Bueno, hasta ahí el enunciado es lo mismo para cualquiera de los ejemplos de caballeros y bribones. Hay una isla en la que hay solamente dos tipos de personas. En este caso a veces está tomado como si fueran hombres, pero bueno, se le puede cambiar pues para que sean damas y bribones también. Exactamente lo mismo. Es una isla que tiene dos tipos de personas. Caballeros, que son los que siempre dicen la verdad, y bribones, que son los que siempre mienten. Usted llega a la isla y se acercan dos personas, la persona A y la persona B. Cada persona le dice algo. Vamos a mirar qué le dice en este caso de este ejemplo. Y con base en lo que le diga cada persona A y B, usted debe deducir si A es caballero o bribón o si B es caballero o bribón. O sea, debe distinguir entre A y B cuál es caballero, cuál es bribón, o si ambos son caballeros o si ambos son bribones. Entonces, como digo, en el texto hay un ejemplo acerca de eso. En la parte de ejercicios hay varios casos. Entonces, hagamos el de la lista de ejercicios. Este va a ser el ejercicio 38, parte A. Este tiene varias partes, como les digo, depende de las líneas que siguen, de lo que diga A y de lo que diga B. Entonces, en el caso que vamos a estudiar, A dice, los dos somos caballeros. Y B dice, A es un bribón. Entonces, con esa información vamos a mirar qué son A y B. El que está en el ejemplo del libro tiene otra información. En el ejemplo del libro tiene A dice, B es un caballero, y B dice, A y yo, o sea, A y B, somos del tipo opuesto. Y ahí está desarrollado todo el procedimiento. Ahora yo voy a hacerlo para el caso en el que A dice que los dos son caballeros y B dice que A es un bribón. Obviamente, alguno de los dos está equivocado, o sea, alguno de los dos debe ser un bribón y el otro puede que sea caballero o no. Listo. Entonces, vamos a determinar el tipo de A y B, caballeros y bribones. Y para eso vamos a usar el método de contradicción. Bueno, si es que aplica en este caso. ¿Qué dice el método de contradicción? Usted puede demostrar que si la suposición de que el enunciado P es falso conduce lógicamente a una contradicción, entonces es porque P es verdadero. ¿Cómo se aplica en el caso del ejemplo de caballeros y bribones? Entonces yo debo saber o debo deducir qué es A. Vamos a empezar con A. Entonces A es solamente dos tipos. A puede ser caballero o puede ser bribón. Como yo no sé de qué tipo es, entonces yo empiezo suponiendo algo. Vamos a suponer, en este caso para empezar, que A es caballero. Te supongo que A es caballero, empiezo a mirar esa información que tengo ahí y miro si en algún momento llego a una contradicción. Si llego a una contradicción, entonces el método de contradicción me dice que usted supuso algo y después se contradijo, es porque la suposición que hizo inicialmente es falsa. Si yo supuse que hace un caballero y después llega una contradicción, es porque entonces A tiene que ser un bribón. Entonces ahí ya sabría de qué tipo es A. Y con B hago lo mismo, o en este caso en particular, puedo definir qué es B de manera un poco más rápida. Entonces, hagamos eso. Supongamos que A es un caballero. Bueno, voy a cambiar aquí un poquitico de página para que veamos. Entonces, si A es un caballero, lo que yo sé de A es que siempre dice la verdad. Entonces, por lo tanto, A siempre dice
la verdad, porque supuse que era un caballero. Si A siempre dice la verdad y A me dijo, los dos somos caballeros, entonces es porque A y B son caballeros. Vamos a sacar la razón, pues A lo dice y A es caballero. Entonces, A siempre dice la verdad, por lo tanto, A y B son caballeros. Por lo tanto, B dice, bueno, vamos a poner por acá un poco más de líneas. Si A y B son caballeros, entonces B siempre dice la verdad, porque estoy diciendo en la línea anterior que B es caballero, y por lo tanto, entonces, si B dice la verdad, entonces cuando B me dice que A es un bribón, le debo creer. Por lo tanto, A es un bribón. Pues B lo dice. Y B es caballero. ¿Qué pasa ahí? Ahí llego a una contradicción. Porque supongamos que A es un caballero. Hago esta cadena de deducciones y aquí llego a que A es un bribón. Como A solamente de un tipo, un personaje puede ser uno de los dos, no puede ser los al mismo tiempo, entonces no puede ser al mismo tiempo caballero y bribón. Entonces ahí hay una contradicción. Entonces, A es un bribón. Entonces eso es una contradicción. Que por cierto, aunque en el texto no lo ponen, yo una vez lo pongo por aquí, el símbolo de contradicción generalmente es este. Porque está ahí entre paréntesis, es como un par de flechas que se encuentran. Entonces eso es lo de contradicción. Entonces vengo en sentidos opuestos y me encuentro. Eso es una contradicción. Entonces, si es una contradicción, lo que supuse es falso. Como lo que supuse es falso, entonces la conclusión, por lo tanto, es lo contrario. Por lo tanto, A es un bribón. Listo. Entonces, si A es un bribón, ya sé que A siempre miente. Y si A me decía, los dos somos caballeros, entonces la verdad es que A y B no son caballeros los dos. Bueno, inclusive, no voy a poner ese. Es verdad, pero por ahí es más largo. Por ambos lados se llega, si quieren lo hacemos por ahí, pero más bien para ahorrar tiempo, digamos ahí. A siempre miente. Inclusive también podría borrar esto. Más bien ahí. Ahí llegamos a que A es un bribón. Si A es un bribón, según la línea, lo que B dice, A es un bribón. O sea que B está diciendo la verdad. Y si B dice la verdad, entonces porque B es un caballero. Y eso es porque dijimos que o siempre miente o siempre dice la verdad. Entonces, según esto, más bien, para no dar tantas vueltas, entonces A es un bribón, por lo tanto, B está diciendo la verdad y por lo tanto, B es un caballero y ahí terminaríamos esa parte. Entonces, según eso, concluimos que A es un bribón y que B es un caballero.
Bueno, lo que ahorita iba a hacer también es posible, y era decir, A es un bribón. Entonces, como A es un bribón, entonces A dice mentiras. Entonces es mentira que los dos sean caballeros. Entonces siempre va a haber o dos bribones o un bribón y un caballero. O sea que a B le corresponde o ser bribón o ser caballero. Si B es bribón, entonces diría mentiras. Y aquí cuando dice que A es un bribón, diría mentiras y me quería que A es un caballero, lo cual no es verdad porque A es bribón. Entonces a B solamente le correspondería ser caballero, porque si es caballero, lo que dice es verdad y está diciendo que A es bribón, lo que es cierto. A ver, yo sé que esto puede ser un poco enredado al comienzo, así que díganme, muchachos, si de pronto no les queda claro esto. Dice María Paula por acá que A no estaría mintiendo del todo porque B sí es un caballero. Lo que pasa es que, a ver, A miente o no miente. Cuando decimos que A es un bribón, entonces ya estoy diciendo que A dice mentiras. Si A dice mentiras, es porque los dos no son caballeros. Y si los dos no son caballeros, es porque entonces uno es caballero y otro es bribón, o los dos son bribones. Dice María Paula, A no estaría mintiendo del todo porque B es un caballero. Claro, pero vea que sí estaría mintiendo porque A dice que los dos somos caballeros, pero es mentiras porque B es caballero y A es bribón. En este caso, digamos que no se admiten verdades a medias. Para que A diga la verdad, los dos tienen que ser caballeros. Si no, entonces es falso, dice mentiras. Entonces sí sería un bribón. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? Listo. Entonces, continuemos. Bueno, ese es el caso de el caballeros y bribones. Como digo en el texto, hay más casos. Los invito a que ustedes los vayan y los estudien porque es bastante interesante esto. Es construir o llegar a una contradicción buscando algo malo en la información que tenemos en el enunciado. En este caso, pues en casos caballeros y bribones, pero hay otros ejemplos también en el texto de otras cosas. Así como en el caso de más arriba, en el ejemplo de más arriba del programa de computadora, también hay muchos más ejemplos. Hay inclusive unos que dicen como dónde está el tesoro que un pirata enterró en una isla basado en unas ciertas afirmaciones. Bueno, hasta aquí vamos a hacer el tema que tiene que ver con los conectores lógicos básicos, con el o, el y, el entonces, el sí, solo sí y la negación. Esos 5, que bueno que ya estudiamos y ya vimos con esos varias cositas acá y construimos formas de argumento. Y vimos cómo eran válidas y cómo eran no válidas. Ahora vamos a pasar a otro tema. Es como la cuarta parte de este primer capítulo, que se llama enunciados cuantificados. Y lo que vamos a hacer es seguir construyendo herramientas matemáticas para hacer una descripción más corta o formal de enunciados. Algo similar a lo que se hizo por aquí arribita, en el ejemplo del programa de computadora, que vean que todas estas frases que estaban por ahí, estas frases A, B, C y D, se tradujeron en estos símbolos que están aquí en esta página que estoy mostrando, con A, B, C y D, todo por símbolos. Es mucho más corto y entonces se puede operar con ellos matemáticamente usando la lógica para poder deducir algo. Bueno, el caso es que eso es cierto, pero no siempre van a ser tan sencillos. O sea, no siempre yo voy a poder escribir todo con enunciados unidos por conectivos lógicos como está ahí. Algunas veces necesito más cosas. Y, por ejemplo, algo que necesitamos son cuantificadores. ¿Qué son cuantificadores? Como le dice el nombre, cuantificadores denota cantidades. Entonces, para saber si estoy hablando de todo un grupo, de parte de un grupo o de nadie del grupo. Todos
pocos, algunos, nada. Entonces son cuantificadores. Y en matemáticas también tienen una notación, que estoy seguro que ustedes en algún momento debieron haber visto. Bueno, entonces antes de decir cuáles son los cuantificadores, voy a comenzar como con una frase a partir de la cual vamos a mirar el tema o el asunto de los cuantificadores. Es esta. Consideremos la frase. Juan es un estudiante del curso de Fundamentos de Matemáticas. Una frase común y corriente. Si fuésemos a hablar desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista del español, decimos que en esta frase Juan es el sujeto y el resto es el predicado o complemento. Y esto es hablando en términos de gramática. O sea, yo creo que todos sabemos identificar el sujeto de una frase y el resto, voy a llamarlo el complemento o el predicado. En lógica matemática, el predicado es un poco más particular. Es muy parecido realmente, pero digamos que tiene una particularidad, y es que en lógica los predicados o el predicado se obtiene al eliminar todos o parte de los nombres de los enunciados. En este caso pasaría lo siguiente, como por ejemplo, si llamo P es un estudiante del curso de Fundamentos de Matemática, allí eliminé el sujeto Juan o el nombre Juan, lo eliminé. Entonces eso es un predicado. Pero también pude haber puesto Q, es un estudiante de. Y ahí eliminé el nombre Fundamentos de Matemáticas. Ambos son nombres, tanto Juan como Fundamentos de Matemáticas. Uno es el nombre de una persona, el otro es el nombre de un curso. Entonces, por eso dice, en lógica, el predicado se obtiene al eliminar todos o parte de los nombres de los enunciados. Entonces, en P, eliminé el nombre de la persona. Y en Q, eliminé tanto el nombre de la persona como el nombre del curso.
Entonces, tanto P como Q son predicados, y tenemos por acá P y Q representan símbolos de predicados. O sea, son predicados y esos predicados se representan por medio de símbolos, en este caso son letras mayúsculas, como son P y Q. Bueno, espero que hasta ahí vayan bien. ¿Qué más ponemos? Sí, vamos por acá. Si X y Y representan variables, vamos a poner por acá como entre paréntesis nombres. Entonces, P de X sería X es un estudiante del curso de fundamentos de matemáticas. Entonces, sigo que X y Y son variables o nombres, lo que hago es que si ese argumento que tenía antes P, le pongo la X, entonces lo que hago es cambiar el nombre que tenía originalmente por X. Antes llamaba Juan, ahora llama X. X es un estudiante del curso de fundamentos de matemáticas. De manera similar hago con Q. Si yo en Q pongo X y Y, recuerden que en Q eliminamos dos nombres, entonces me quedaría X es un estudiante de Y. Entonces, X es cualquier persona y Y es cualquier curso. Entonces, a partir de símbolos de enunciado, digo, símbolos de predicado, utilizando letras en general, X, Y, Z, que representen nombres y que se van a llamar variables, esas letras se van a llamar variables, yo puedo generar cualquier enunciado que puede ser válido o puede ser no válido de acuerdo con el caso. Ahora, si P de X es un predicado y X tiene dominio de, a ver, ¿qué es esto de dominio? Es dominio en el sentido clásico. Ustedes creo que en el curso de, pues en el colegio vieron que era un dominio, también en el curso de matemáticas básicas. Es ese conjunto en el cual voy a tomar las X, el conjunto en el que vive las X. Entonces, si X fuera números, por ejemplo, si X fuera números, ese dominio puede ser los naturales, los enteros, los racionales, los reales, los complejos. Eso es el de dominio, o una parte de ellos. Si X es un nombre, como lo que aquí estoy haciendo, entonces ese dominio es el conjunto de nombres de los que yo puedo hablar. Juan, Pedro, Luis, Laura. Bueno, ese conjunto de nombres sería el dominio. Entonces, si P de X es un predicado y X tiene dominio de, el conjunto de verdad de ese predicado P aplicado a X es el conjunto de todos los elementos en D que hacen que P de X sea verdadero.
Dicho conjunto se denota, aunque esto vamos a hacerlo más adelante cuando veamos conjuntos, pero igual vamos a ponerlo una vez, se denota de esta manera. Entonces, en llaves, aquí ponemos los X en D, este símbolo que es como un slash, un backslash, que significa tal que P de X. Entonces son los X en D, tales que P de X, que es una manera de decir los X del dominio, tales que hacen que P de X sea verdadero. Así se denotaría el dominio. Bueno, el dominio no, el conjunto de verdad. Por ejemplo, si P de X representa el predicado X es un número par menor que 10, entonces el conjunto de verdad de P de X es el siguiente. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son los números pares menores que 10? Aquí dice Andrés Felipe Mena Estrada. Bueno, dos cosas no había visto. Antes preguntaba, entonces los símbolos de predicado son los enunciados sin el sujeto. Sí, eso es verdad, son los enunciados sin el sujeto. Y me dice en la pregunta que le acabé de hacer, ¿cuáles son los números pares menores que 10? 2, 4, 6 y 8. Listo. Eso es cierto o no cierto, porque es que me faltó decirles una cosa. Dice, si P de X es un predicado y X tiene dominio de, el conjunto de verdad de P de X es el conjunto de todos los elementos de en D que hacen que P de X sea verdadero. Me faltó decirles cuál es el dominio de D. Aquí en este caso estamos hablando de números. X es un número par menor que 10. Entonces, ¿cuál es el conjunto de verdad de P de X? Pues también depende de dónde viva X. Entonces, la respuesta de Andrés Felipe, que es 2, 4, 6, 8, es verdadera, o sea, es cierto, si estamos hablando de los números naturales o de los enteros positivos. Escribamos eso. El conjunto de verdad de P de X es el conjunto 2, 4, 6 y 8. Si D es igual al conjunto de los naturales, o lo que es lo mismo, D es el conjunto de los enteros positivos. Por cierto, aquí no estoy definiendo naturales y enteros positivos, estoy suponiendo que ustedes ya los conocen. Los naturales son los números de contar, número 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente. Y esos corresponden a los enteros positivos, porque los enteros completos son los naturales unidos con los negativos, o sea, menos 1, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, y el 0, que son todos los positivos, todos los negativos y el 0, son los enteros. Entonces es eso, 2, 4, 6, 8, si tomo como dominio los naturales. Pero ¿qué pasa si, voy a ponerlo por acá de una vez, si el dominio no son los naturales, sino que estoy diciendo que el dominio son todos los enteros, todos los z. Me quedo como fea esa z, pero ustedes me entienden. Si son todos los enteros, entonces estoy admitiendo que sean negativos. En este caso el dominio sería diferente. También podría ser 2, 4, 6, 8, claro que sí, como estaba antes. Ahí lo pongo por acá. Voy a como a devolver. 8, 6, 4 y 2, lo que estaba antes. Pero ahora también le pongo el 0. El 0 es un número par por definición.
hace parte de los enteros, y en realidad cualquier número entero negativo de la forma -2, -4, así, también sería un número par. Ahí habrían infinitos. Entonces, como son infinitos, empiezo con esos puntos suspensivos, -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8. Ese sería el conjunto de verdad de, esa proposición P de X. Vicente Felipe 2n. Sí, son de la forma 2 por n, donde n es cualquier número entero. Es eso, 2 por n, donde n es cualquier número entero. Es otra manera de escribirlo. Bueno, entonces espero que vayan bien ahí. Eso es simplemente una definición. Lo que es para poder escribir esto con símbolos más adelante. Y digamos, una forma segura de combinar enunciados, no, de combinar predicados. En los enunciados es asignar valores específicos a todas sus variables. Y esto se hace por medio de cuantificadores. ¿A qué me refiero con esto que acabo de decir acá? Es lo que se ve en el ejemplo. Los predicados son válidos o no válidos dependiendo de dónde se tome la variable o el nombre x. En este caso, el ejemplo, si x es un número como es 2, 4, 6, 8, entonces el predicado es válido si estamos en los naturales. O si x es 0, 2, 4, 6, 8, o los negativos -2, -4, -6, también sería válido si el dominio son los enteros. Así que la validez de un predicado depende entonces de dónde esté el enunciado. Como ese enunciado, de dónde está la variable. Como esa variable está tomada entre un conjunto, entonces el tamaño del conjunto me dice cuántas variables pueden ser las adecuadas para que el predicado sea válido. Entonces, una variable, muchas variables o varias variables o todas las variables. Entonces, eso denota cantidades. Todas, una, algunas, ninguna. Y esas cantidades son las que se representan por medio de cuantificadores. Bueno, son las 7:49. Básicamente voy a hacer una definición y creo que ahí terminamos porque no alcanzo a hacer nada más. Es una definición un poquitico larga, pero no demora mucho. Definición. Primero, lo que dije con palabras ahorita. Los cuantificadores son palabras que se refieren a cantidades. Que son palabras que se refieren a cantidades. De esas cantidades, vamos a tratar en matemáticas solamente dos de ellas, que son las necesarias. Después podemos poner otra más adelante, pero por el momento solamente dos cantidades. Entonces, cantidades tales como algunos,
o todos. Segundo, el símbolo que voy a escribir, que es como una A invertida, ustedes lo deben conocer, denota para todo. Y se denomina cuantificador universal. Tercero, el símbolo que es una E mayúscula al revés denota existe. Y se denomina cuantificador existencial. Que son los dos cuantificadores que vamos a trabajar, el universal y el existencial. El universal es para todo, o sea que denota a todos. Y el existencial es existe. Ese existe puede referirse a algunos o a uno, simplemente que exista. Entonces, si existe, puede que exista uno, puede que exista dos, que exista tres, que exista cuatro, que existan algunos. Entonces, ese digamos que incluye el algunos. Cuarto, un enunciado universal es un enunciado de la forma para todo x en d, q de x. Eso es un enunciado universal. Para todo x en d se tiene q de x, que es un predicado. Entonces, para todo número en el conjunto 2, 4, 6, 8, se tiene que x es un número par menor que 10. Un número par en los naturales menor que 10. Eso es lo que está haciendo ahí. Donde q de x es un predicado y d el dominio de x. Tal enunciado es verdadero si y solo si q de x es verdadera, o sea, el enunciado es verdadero, el predicado es verdadero, perdón, para todo x en d. Bueno, que por cierto, ese símbolo por acá es pertenece, no lo hemos usado antes, pero creo que ustedes lo conocen, para todo x en d o para todo x que pertenece a d. Entonces, el enunciado es verdadero, sí, solo sí, q de x es verdadero para todo x en d. Y, yo borro acá. El enunciado es falso si q de x es falso para algún x en d. Y un valor
X en D, que hace que Q de X sea falso, se llama o se denomina un contraejemplo, y es algo que también se usa mucho en matemáticas. Con un contraejemplo, uno demuestra que un enunciado es falso. Bueno, ese es el cuarto. Ya vamos a acabar. Quinto. Sí, ese es el último. De manera similar, se define el cuantificador existencial, o se define, más bien digamos, el enunciado existencial, que tiene la forma: existe X en D, tal que se da Q de X. Esta es la forma de un enunciado existencial. Entonces, este enunciado es verdadero si Q de X es verdadero para algún X en D. Entonces, esa es la diferencia. Este es para alguno y el otro es para todos. Bueno, está un poco tarde, entonces más bien voy a dejar hasta acá por hoy. No sé si tiene alguna pregunta en terminar, o si no, entonces ahí terminamos. Bueno, lo que sigue sería hacer algunos ejemplos de cuantificadores, entrante lo hacemos, y aprender a usarlos, a escribir matemáticamente usando símbolos matemáticos lógicos y usando cuantificadores. Pero bueno, está un poco tarde, me disculpan que me haya extendido tanto, pero desgraciadamente con tanto día de fiesta me va a tocar hacer las clases un poco largas. Entonces les agradezco mucho su asistencia y nos vemos en la próxima clase. Recuerden que yo no tengo una hora de asesoría fija, pero cada que tengan alguna duda me pueden escribir y buscamos un espacio. O sea, las asesorías van a ser